Empezamos con el tema de las sucesiones. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es una sucesión? La propia definición de sucesión dice que es una secuencia ordenada de números. Es decir, si nosotros pensamos en los números naturales, ¿esto sería una secuencia ordenada de números? Sí. Por lo tanto, es una sucesión. Si, por ejemplo, nos fijamos en los números pares, ¿es una secuencia ordenada de números? Sí. ¿Qué característica cumple? Que vamos dando saltos de 2. Por lo tanto, también será una sucesión. Si pensamos en las potencias de 2, 2, 4, 8, 16, 32, también es una sucesión, una secuencia ordenada de números, porque ¿qué hacemos cada vez? Multiplicar el anterior por 2. Por lo tanto, también es una sucesión. Una sucesión la vamos a expresar como un término general igualado a una operación. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los números naturales, si llamamos a sub n al término general, es decir, a sub n es el término general. ¿Y qué significa eso? Que va a ser el número que va a ocupar la posición n. Por ejemplo, en la sucesión de los números naturales, a sub 3, ¿cuál será? Será el número que ocupa la posición 3. En este caso, el 3. Si a esta sucesión de los números pares la llamamos b sub n, el b sub 3 será el que ocupará la posición 3, el 6. De manera que el término general lo vamos a representar con una letra y un subíndice n, que n será el término cualquiera en la posición n. ¿Cómo obtenemos los números pares? Los números pares se obtienen de la siguiente manera, 2 por n. ¿Por qué? Porque si la n es 1, es decir, es el primer número, el primer par es 2 por 1, que es 2. Si la n es 2, ¿cuál será el segundo par? 2 por 2, que es 4. Y así todos los pares. Luego tenemos que el término general de los números pares es 2n. ¿Cuál sería el término general de las potencias? Bueno, vamos a llamar b sub n a las potencias de 2. ¿Cómo obtenemos la segunda? Multiplicando la anterior por 2, por 2, por 2. La potencia de 2 es 2 a la n. De manera que si la n es 1, b sub 1 es 2 a la 1, que es 2. Si la n es 2, b sub 2 es 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? Y así con todo sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una sucesión? Siempre dando el término general y expresando la fórmula que nos va a llegar a obtener cualquier número. Iremos viendo alguno de estos ejemplos, pero es importante que os familiaricéis con estos términos. Con término general y siempre en función del valor n, que será el que nos indicará qué término queremos encontrar y en qué posición está. Así que, en resumen, a sub n será el término general, que será un número cualquiera que ocupe la posición n. Es decir, si yo ahora os digo que a sub n es 3n más 5, yo os digo que me calculéis cuál sería el a sub 20, lo único que tendremos que hacer es sustituir donde pone n por 20. 3 por 20 más 5, que es 60 más 5, que es 65. Luego sabríamos que el término en la posición 20 vale 65 sin necesidad de calcular todos los anteriores.